¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, alrededor del mundo, quienes nos escuchan. Es un placer para mí otra vez tenerlos aquí con nosotros en este podcast que nosotros denominamos el lado amable de los impuestos y del derecho, con mi amigo Ulises, socio, amigo, hermano, que otra vez se dio la oportunidad de estar con nosotros después de un tiempo largo de vacaciones en Dubái. Entonces, lo tenemos de nueva cuenta aquí con nosotros, ya después que abordamos temas como la declaración anual, la devolución automática, temas meramente, podríamos decir, contables y fiscales. Ya nos encontramos aquí otra vez en compañía de nuestro amigo Ulises. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, pues, excelente. Pues como siempre es un gusto estar aquí después de esas largas vacaciones ahí en Dubái. Y pues como siempre tratando aquí de comentar algunos temas interesantes para las personas que nos quieran escuchar. Escuchar. Y en este caso, pues como ya lo hemos tenido, pues tenemos una invitada de lujo que nos va a acompañar con este tema que vamos a estar abordando y que ya ahorita nos comentarás de qué se trata, ¿no, amigo? Así Pero es, amigo. Pues muchas gracias otra vez que estés aquí con nosotros, amigo. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo para estar una vez más. Como bien dices, tenemos una invitada de lujo y ahorita se presentará. Hablaremos un tema interesante que ahorita está en boca de todos, o si no, de los que están ahí al pendiente de las redes sociales. Y pues nos subimos también al tren para ser un poquito más virales, ¿no, amigo? sí, claro. Ok, amigo, pues pasamos a presentar a nuestra invitada. Ya estuvo con nosotros, es una experta en manejo o en protección de datos personales, dar asesoría a las empresas, a los particulares, para la protección de datos personales. Estimada Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días, buenas tardes, exactamente, en el punto donde se encuentran. Pues nada, agradecerles otra vez el espacio. Muchas gracias, Ulises, Raúl. No, gracias a ti. Pues como ven, tenemos a una experta, somos nosotros tres. Vamos a hablar de un tema muy interesante, amigo. Todo este revuelo que ha causado en estas últimas semanas este decreto, esta publicación en el diario oficial en cuestión de esta creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil, en donde pues ha llamado mucho la atención que se van a obtener datos biométricos, ¿no? Por ahí nosotros ya al momento de grabar este podcast lanzamos un articulito muy sencillo, muy breve, para ahí que lo tengas en nuestras redes sociales, dentro del tax paper que mandamos cada semana. Encontrar un articulito, hablamos más o menos qué son datos biométricos, ¿no? Ahorita nos explayaremos con nuestra experta, pero tomó gran relevancia, amigo. Hasta es una ola de amparos en nuestra profesión. Hemos encontrado grupos de WhatsApp, ¿no? Donde ofrecen que se interponga un amparo de manera gratuita y para poder hacer frente a esta reforma, ¿no? Ahorita nos explicará nuestra experta, pues qué es este padrón, qué son los datos biométricos, pero para entrar en materia, estimada Caro, pues, por ahí se publicó esta reforma, repito, el 16 de abril, la Ley Federal de Telecomunicaciones habla de la creación de un padrón, ¿no? Más o menos qué consiste, tú que viste la reforma, eh, este padrón ya se venía anteriormente, se pretendió crear en 2009 y en 2011 se echó abajo, otra vez intenta 10 años después la creación. ¿Qué es esto del padrón, estimada Caro? Gracias, Raúl. Sí, mira, sí, efectivamente, el 16 de abril de este año apenas salió en el Diario Oficial de la Federación unas reformas a varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las cuales señala la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. ¿A qué nos referimos a esto? Quiere decir que a partir de esta fecha, ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a tener la facultad de crear un registro de todos los usuarios que contemos con un teléfono móvil. O sea, es una creación de un nuevo instituto en el cual, de una facultad que va a tener el instituto para poder regular y tener el conocimiento de todas las personas con las cuales contamos
con algún teléfono móvil. Entonces, estas reformas pues han sido muy, muy importantes, sobre todo por la relevancia del tema, los retos que tenemos nosotros como usuarios de una telefonía, y también los concesionarios autorizados en su caso van a tener también el reto de incorporar nuevas estrategias para poder cumplir con estas nuevas disposiciones que nos marca la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ok, entonces, repito, para no perdernos tanto en el tema y ser un poquito breves, vemos que hay una creación de un padrón, es decir, un conjunto de datos que se recabarán de los usuarios de la telefonía. Si tú vas a Telcel y pretendes abrir una línea telefónica, te recabarán cierta información, sí. Y es de nuestra importancia porque, como hemos venido haciendo en ACMAR y con nuestra gran aliada, la licenciada Caro, tomar responsabilidad del control, o tomar control más bien de mi protección de datos personales, toda vez que puede haber vulnerabilidad en los mismos, robo de los mismos, algún tipo de mal uso, que ya lo vimos en un podcast pasado, ahí lo podrán encontrar también en Spotify y en YouTube. Hablamos de toda la importancia que es la protección de datos personales, ¿no? Y a través de este padrón se pretende recabar ciertos datos, y uno de ellos son los datos biométricos, ¿no, amigo? Sí. Yo creo que valdría la pena nada más aclarar, o no aclarar, más bien puntualizar lo que ya señalabas tú, que es precisamente a quién va dirigido, ¿no? O sea, si solamente es a los que van a abrir una nueva línea, es decir, yo pues ahora quiero ir a comprar un teléfono, ya me harté de mi número y ahora voy a dar de alta ese número, ¿no? En principio así se entendería, pero ¿es solamente así, Caro, de acuerdo a lo que dice la ley, o es todos los usuarios de la telefonía quienes tienen que estar obligados a aportar esta información para incluirse en el padrón? Esta reforma lo maneja de manera muy, muy general. Vamos a ver cómo va a estar la estrategia de las disposiciones generales, pero en caso concreto la reforma es muy clara que va a tener que registrarse todos los números que hasta este momento existen en posesión de una persona físico-moral. Es decir, la Ley Federal de Telecomunicaciones en estas reformas señala que en este caso los concesionarios o los autorizados de las líneas telefónicas van a tener la obligación, y con un periodo establecido por la misma reforma, de registrar todos los usuarios que tienen a su cargo. Es decir, tanto de las líneas que ya están en posesión de una persona física o moral hasta antes de la reforma, hasta todas las líneas que a partir de la reforma empezarán a entregarse. Entonces sí es algo muy, muy importante aclarar, que no es nada más las líneas que a partir del 16 de abril en adelante se empezaron a otorgar, sino que se va a hacer una labor exhaustiva para poder registrar todas las que ya hasta este momento existen o existían hasta antes de esa fecha. Correcto. Y lo que señalabas, o sea, precisamente un dato que generó, no es el único requisito que establece precisamente la ley. Porque encontramos varias lagunas, ¿no, amigo? O sea, previo a prender cámaras, micrófonos, estábamos charlando, encontramos varias lagunas. Sí. Es una regulación muy endeble, por la importancia que reviste. Siempre, aun y cuando se van a expedir algunas disposiciones de carácter general del mismo INAI, pues la legislación que se reformó pues es muy endeble, amigo, ¿no? Que en las redes sociales y los amparos y todo lo que se ha hablado de que se van a interponer amparos colectivos de la sociedad civil, que colegios de abogados y todo, han hecho hincapié en la cuestión de los datos biométricos, ¿no? Pero nosotros sabemos, amigo, que nos dedicamos al tema fiscal, pues ya los datos biométricos, aun y cuando, lo decimos así nosotros en nuestro artículo, los otorgamos al SAT, ¿no? O sea, para poder generar una firma electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria, tú los das. O sea, eso ya viene desde hace bastante tiempo. También con la reforma que hablábamos nosotros en el podcast pasado, amigo, en donde se le concesionaba a terceros que pudieran validar la información, que comentábamos el riesgo, ¿no? O sea, la cuestión de los datos biométricos podríamos decir que es una parte muy pequeña de toda la reforma, todo lo que involucraría pues esta reforma que se publicó apenas, ¿no, amigo? Es correcto, y pues aquí valdría hacer el paréntesis y que la gente que nos escucha
para que entienda bien qué son los datos biométricos. Caro, ¿qué podríamos considerar como datos biométricos? ¿Qué incluye, qué no incluye? Sí, sobre todo esa definición también ya la contempla otra legislación, la Ley de Protección de Datos Personales. Incluso los cataloga como datos personales sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que toca una esfera muy muy íntima de las personas, porque a través de los rasgos, unos rasgos particulares de una persona física se puede identificar, y eso es la relevancia de este tema de que sean sensibles. ¿A qué nos referimos con datos biométricos? Puede ser rasgos faciales, la lectura de la iris, el reconocimiento de voz, ese también se puede considerar como dato biométrico, las huellas dactilares. Este tipo de información va a cobrar la relevancia y sobre todo la importancia de su resguardo, porque de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, este tipo de información requiere una protección adicional. O sea, no es tan sencillo como solamente tener algunas disposiciones o algunas obligaciones físicas, técnicas, administrativas para poder resguardar esta información, sino que por la sensibilidad de que una persona física o moral posea esta información de masas, puede causar muchísimo vulneración el día de mañana si no se protegen correctamente. Entonces, esa también es la relevancia del poder platicar sobre este tema el día de hoy, y de que el padrón no es nada más los datos biométricos lo que va a solicitar otra información como el nombre completo de los usuarios, su domicilio también les va a solicitar, el padrón va a tener los números de teléfono que le corresponden a esa persona. Y pues para el caso de personas morales, pues va a tener la información del representante legal. Entonces también ese es un punto muy muy importante que a lo mejor a los empresarios les puede estar causando ahorita un poquito de preocupación, porque no solamente el padrón va a tener los datos de sus líneas personales, sino de las líneas que posea en representación de la empresa en la que esté en ese momento. Exactamente, que ahí quisiera a lo mejor nada más, tomado de la mano con lo que comenta Caro, identificar, como bien señala, está recabar información, nombre, domicilio, diversa información, y aparte los biométricos. O sea, los biométricos es como algo más de la reforma que hay, sí, que ha sido observada. Anteriormente se pretendía crear este mismo padrón, ¿no? Repito, hace 10 años, y lo que está criticándose, o lo que se ha criticado, es la vulnerabilidad que pudiera haber en dicho padrón. Si México tiene los medios necesarios para tener una seguridad de estos datos, si son sensibles, pues una seguridad mayor, que se concentre en un solo lugar. O sea, imagínate la información de muchos mexicanos, o casi todos los mexicanos, que ya niños de secundaria, de primaria, de kinder, tienen teléfono celular. O sea, toda la información que se concentre en un solo padrón, en un solo lugar, ¿no? Y que los llamados hackers o estos delincuentes cibernéticos pudieran acceder a ese lugar. Entonces, lo criticado más que recabar los datos biométricos, porque de la investigación que a lo mejor hicimos también en ACBAR, es que a nivel mundial, pues hay países que recaban datos biométricos, ¿no? Se encuentra Suiza, se encuentran otros más. Que estamos más o menos ahí a la par. Al mismo nivel. Sí, pero ¿qué tanta seguridad va a haber? O sea, la recolección de datos biométricos, siento yo, y a lo mejor aquí nos van a tirar los haters, siento yo que la recolección de datos biométricos es lo de menos de la reforma. Si bien es cierto, tiene su importancia, pero pues ya hay una institución, por ejemplo el SAT ya tiene esa información. O sea, el SAT ya tiene tu iris, tiene tus huellas, tiene reconocimiento facial, creo que no, pero es el iris y las huellas, los tiene para tu firma electrónica, ¿no? Pero también hay que ver qué tan vulnerables son esos datos del mismo SAT, ¿no? Que sería tema pues de otro. Sí, otro y podcast. aquí creo que es un caso a lo mejor muy distinto, en el sentido de que el SAT es una de las instituciones que tienen la infraestructura tecnológica más grande, no solo del país, sino a nivel
cuando menos América Latina. Exactamente. Y bueno, digamos que hasta cierto punto hay cierta protección y es una institución pública con normas que la rigen de manera muy cuidadosa, o sea, la cuida mucho todos esos datos, aunado al tema de los datos de protección de datos personales, etcétera. Pero acá es una circunstancia distinta. Bueno, el instituto sí es una institución pública, pero ¿qué pasa con que va a ser el encargado, digamos, del padrón, ¿no? Pero ¿qué pasa con la información a la que se puede accesar o acceder o tener las empresas privadas? O sea, de telefonía, ¿no? O sea, la que recaba la información. Y déjate tú de la posibilidad de que lo hackeen, porque eso implica meterle mucha lana a una infraestructura tecnológica. Simple y sencillamente la posibilidad de que alguien que trabaja ahí te pase la información. O sea, ¿para qué te metes a hackear si...? Y eso fue lo que, como comentas, lo que pasó al querer implementar ese padrón en 2009. Que el objetivo de ese entonces y actualmente también es el supuesto combate a la delincuencia. Pero la realidad es que ni se combatía nada y sí se prestó para que todos esos datos estuvieran circulando. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. O sea, esa es la realidad del país, hombre. Y ni siquiera, como comentabas, el riesgo de que hackeen. No, hombre, simple y sencillamente la posibilidad de que alguien de adentro, que sabemos que se da y se da mucho, venda todos esos datos, ¿no? Entonces... Sí, es muy importante también, como ustedes refieren, esa es parte de los retos y de lo que algunos expertos también han manifestado al respecto. El tema de que exactamente el SAT ya lo hace, o sea, el SAT ya recaba tu información personal, incluyendo tus datos personales sensibles, que son los datos biométricos. Entonces, podríamos compararlo, o sea, es como mi primer pregunta, que podríamos decir, bueno, si el SAT ya lo tiene, ¿qué más da que lo tenga otra persona, que lo tenga el padrón? Aquí es importante también hacer como una distinción. No es lo mismo el número de personas que están registradas como contribuyentes al día de hoy en México, que para empezar tiene que reunir ciertas características fiscales para que puedas para que puedas ser contribuyente, versus el número de personas que hoy en México contamos con un teléfono móvil, que es impresionante el número de la dimensión entre los contribuyentes al día de hoy al número de personas, y que se incluyen menores, por ejemplo, también, que tienen un teléfono móvil. Entonces, ese va a ser el reto de los concesionarios, de los autorizados, de poder hacer esa distinción y de cómo se va a estar llevando a cabo el registro de las líneas. Entonces, obviamente, hasta este momento han tratado de cubrir esos aspectos con regulaciones adicionales, en el cual pues te va a decir quién va a ser el responsable de la línea de un menor, por ejemplo, te vas a guiar con otras disposiciones que ya existen en la ley. Pero también, como bien señala Ulises, la diferencia con el SAT es que solamente es una institución que autónoma, también eso es muy muy importante decirlo. Ellos controlan esas bases de datos. Aquí también va a haber muchos momentos en los cuales se va a recabar esa información. Por ejemplo, los concesionarios autorizados de las telefonías móviles van a tener la obligación de recabar los datos de todos sus usuarios. Ese es un primer momento en el cual se va a recabar los datos personales. Y el segundo momento es cuando esos concesionarios autorizados se la van a reportar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que la registren en el padrón. Entonces, también va a ser un reto en cómo se va a estar registrando toda esa información, qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando una línea se reporte como robada o extraviada. Entonces, va a tener que hacerse en varios momentos, va a pasar por muchas manos, entonces la información. Entonces, ahí también, pues varias de las cosas que se han platicado hasta este momento, pues es que no vamos a tener como el control al 100% de que tan solo los concesionarios y los autorizados tengan las herramientas tecnológicas para cubrir la integridad de la información y la confidencialidad de la información. Entonces,
Eso también es muy, muy importante que podamos considerarlo desde este momento, pues, para ver cómo se va a mitigar el riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, al ser un particular el que va a recabar la información, si en instituciones públicas, amigos, si en una de las dos instituciones públicas en donde yo he elaborado, había vulnerabilidad de información, amigo, ¿no? Bases de datos fueron vendidas, era una institución pública, omito nombres, pero imagínate, ¿No trabajaste en el PRI? en el PRI, no, Dios me libre. Pero imagínate ahora en particular, que pues no se tiene también, y que digo, son temas de otro podcast, pero que no se tiene a lo mejor la normativa de, pues, a quién estás contratando, quién va a ser el encargado de la... O sea, se puede prestar a muchas interpretaciones y podemos dejar volar nuestra imaginación qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero de que hay venta de datos, amigo, la sigue habiendo, es como te das cuenta que te llaman a ti, ¿no? Pues ya tiene alguien tu teléfono, o sea, alguien ya se lo vendió, puede ser hasta el mismo concesionaria de teléfono que le vendió la información. Y que precisamente el objetivo o la finalidad del supuesto padrón, que es el combate a la delincuencia, o sea, qué contradicción de que para combatir qué delitos no se sabe, porque no dice qué tipo de delitos se están combatiendo, pero vas a originar a través de esto, o sea, en los hechos, otro tipo de delitos, ¿no? O sea, yo creo que lo comentábamos hace un rato, pues es muy difícil que esto vaya a continuar, pero bueno, de acuerdo a lo que dice la ley, pues así estamos en este momento, estamos en este punto, ¿no? Y una situación que es incluso el motivo de los amparos es precisamente esta llamada finalidad o objetivo del padrón, que es supuestamente el combate a la delincuencia, cuando hay disposiciones legales que te dicen, ¿sabes qué? Tu Ministerio Público, tu Fiscalía tienes la posibilidad, la facultad de solicitar información directamente a las telefónicas respecto de alguna línea que estés detectando que tenga problemas. Incluso está la posibilidad de la intervención directa a las telecomunicaciones en casos de delincuencia organizada, que también lo puede hacer bajo algunos requisitos y todo, pero lo puede hacer. O sea, la autoridad tiene herramientas para hacerlo. ¿Por qué metes a todo el país en el mismo saco? Eso es lo que sí está pues complicado. O sea, y no todos, que también son una de las violaciones que se argumentan, pues que la presunción de inocencia, o sea, ¿por qué a todos nos estás considerando como delincuentes? Porque eso es lo que, si tu objetivo, según tu propia ley, es ese combate, pues a todos nos estás metiendo en el mismo saco, y pues eso es lo que sí está, Sí, efectivamente. De hecho, también es muy raro el que se haya utilizado esta justificación. Desconocemos por qué el gobierno lo manejó de esa manera. Es evidente que el país tiene un índice de delincuencia pues, muy, muy alto. Podría escucharse que es justificación en decir, pues es para combatir la delincuencia, pero como bien señala Ulises, ya hay disposiciones en el Código Penal, en algunas legislaciones adicionales, incluso en la Ley Federal de Telecomunicaciones, que cuando ya se esté en la comisión de un delito, ya se debe de cooperar con las autoridades cuando se identifique a alguien, a un presunto culpable. Entonces, sí es muy importante el decir por qué todos vamos a tener que entrar a ese registro, y si efectivamente el día de mañana, ya que se tengan ese padrón, si efectivamente se va a utilizar solo para eso. O sea, eso es algo que tendría que, la ley pues debe de, el gobierno tendría que ser muy, muy, muy estricto en las finalidades para qué utilizar esa información, pero sí causa un poco de duda el que lo haya puesto como un pilar cuando los que nos dedicamos a la protección jurídica sabemos que existen esos medios en el cual tú ya vas a poder indagar en la comisión de un delito con todos los elementos físicos, tecnológicos, incluyendo las telecomunicaciones cuando sea necesario. Entonces eso también es un punto muy, muy importante. ¿Por qué la ley lo maneja de esa manera? Que lo mismo ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la geolocalización, cuando usas la app bancaria,
O sea, también, ¿no? O sea, fue muy criticado, oye, ¿por qué? Si ya tú tienes las facultades, o sea, en la misma Ley Federal de Telecomunicaciones, a petición del Ministerio Público, tú puedes utilizar, pero se necesita pues orden del juez también, o sea, el MP lo solicita, se necesita la orden del juez y tú puedes localizar a quien quieras, ¿no? O sea, lo metes de cajón para todos, para que sea pues más fácil, podría decirse, ¿no? Y también pasó en el Código Fiscal, amigo, o sea, en la reforma del 2020 al Código Fiscal, también puedes georreferenciar el domicilio del contribuyente. Oye, ¿para qué? O sea, ¿no? Oye, es que la no localización sí pues, pero bien decimos, las leyes están muy bien diseñadas, pero el problema es ya cuando lo trasladas al terreno práctico, lo ejecutas. es cuando ya se hace un cochinero, ¿no? Pero volviendo al tema de que nos interesa, también por ahí platicaba Caro antes de, repito, de prender micrófonos y cámaras, la presunción que hay, ¿no? De los datos. Una vez que ya ingresan los datos, se presume, si lo establece la misma reforma, se presume que los datos corresponden a Raúl Aguilera. Exactamente. Independientemente de qué está sentado ahí. Puede ser que haya un reconocimiento facial de un... Que no sabemos también, o sea, nada más dice datos biométricos, no sabemos ¿Qué tipo de datos te van a ¿sí? recabar. O sea, y se presumirá, así, que lo que esté ahí forma parte de los datos de identificación de Raúl Aguilera, ¿no? ¿No, Carlos? Lo Sí, señalabas. efectivamente, también otro de los puntos que nos fue muy interesante de leer fue que la misma reforma señala en los artículos que se adicionaron que los datos que fehacientemente se establezcan en el padrón no se presumirán como veraces hasta en tanto no se corrijan, por ejemplo, o no se le haga alguna anotación de que esa línea telefónica fue robada o extraviada. Entonces, hasta en tanto no pase eso, si en el padrón va a estar la información, pues no va a haber alguna prueba en contrario. También eso es muy importante que se tenga en cuenta de cómo el gobierno va a poder garantizar que esas listas siempre van a estar actualizadas. Obviamente en las reformas pues maneja dentro de las obligaciones de los concesionarios y autorizados, maneja la obligación de que ellos siempre tengan actualizadas las bases de datos que reportan al padrón para que esté lo más al día posible. Sin embargo, pues cuántos de nosotros no tenemos el conocimiento de que hay personas que pues cambian números de teléfono N veces al año o que cuentan con 3 o 4 o 5 líneas telefónicas, incluso también las personas que tienen, además de sus números personales, tienen los números de sus trabajos o tienen las líneas de sus empresas, pues a veces cuentan con un número considerable de teléfonos móviles. Y sobre todo el reto también va a ser para los empresarios, ¿qué pasaría si el empresario tiene su negocio con 20 líneas registradas a su nombre, porque él es el representante legal? Sin embargo, pues es una línea que se le entrega al tercero, que es el empleado. Entonces también ese va a ser un reto, el poder separar y el tener actualizadas siempre las listas, porque es algo que de manera práctica, pues cuántos de nosotros no cambiamos un número o tenemos primero el del trabajo y después ya nos cambian otra línea telefónica y etc. Entonces ese también va a ser muy importante, y sobre todo para las concesionarias y autorizados de las telecomunicaciones, pues el que esté al día, porque eso también va a acarrear problemas directamente para ellos, ¿no? Si por algo no llegan a actualizarse correctamente. Sí, que la carga administrativa pues para las concesionarias como tal pues se va a disparar. No, y la responsabilidad, porque ellos son los que capturan en primera instancia la información, y pues imagínate que la capturen mal. Si sabemos que por un problema de homónimo o por un problema de ni siquiera los homónimos, lo que pasa en la actualidad ya como contribuyentes, que hay forma en que sacan la información y que se anda facturando o haciendo pues vinculando el tema del nombre con información financiera, etcétera, y que resulta que de repente hay alguna persona que dice, oye, yo no he hecho esos movimientos, y le cancelan los sellos, etcétera, que sí ocurre. Imagínate con la cantidad de errores que se pudieran tener en la captura de información, o
o simplemente por un homónimo, o sea que al rato andan buscando a un Ulises Sí. Martínez en otro lado y a ver tú, o sea, En mientras... el final del altiplano ahí, Ajá, extorsionando, sí, ¿no? sí, O sí, sea, mientras... Se pensaría que por los datos biométricos pues no hay alguien igual a ti, ¿verdad? A lo mejor también esa es como la justificación el por qué solicitan datos biométricos. Pero pues volvemos a lo mismo, el reto va a ser que estén bien organizados, que esos datos sí estén resguardados, estén categorizados, estén bien organizados para que no haya ese tipo de errores, ¿no? Porque sí puede llegar a pasar. Suponiendo que la información y que todo lo que dice la ley se utilizara muy bien, y, o sea, pues a lo mejor sí va a ayudar, ¿no? Pero la realidad del país rebasa eso, o sea, el hecho de que una persona tenga una empresa o un instituto tenga toda esa información lo hace muy, muy riesgoso, ¿no? Totalmente. Ya para finalizar, ir concluyendo y cerrando este podcast, que lo que tratamos de ser muy breve, por lo mismo el tema, o sea, el tema da para mucho más, pero para que nuestros oyentes se queden con esta importancia, ¿no? Recapacite si realmente es importante interponer el amparo o no. Y ahorita nuestra experta dará las expectativas de esta ley. Pero un tema también importante y que el mismo INAI señalaba era la cuestión de cómo acceder a esta información, o sea, el usuario cómo pudiera estar accediendo o rectificando esta información, ¿no? Hablábamos también fuera del aire, si yo en un momento dado, si un dato biométrico sea el reconocimiento facial y me hago una cirugía, ¿no? Para parecerme a Michael Jackson, y ya te verías bien, muy bien, sí. y ya di mi reconocimiento en un primer momento como estoy ahorita. ¿Cómo podría yo decirle a la concesionaria, oye, es que ya no soy el que era, ya soy un nuevo Raúl? O sea, O nueva. O nueva, ¿no? También. Exactamente. ¿Cómo le hago para poder ejercer estos derechos, Arco, estimada Sí, Caro? y también es muy muy importante señalar este apartado porque en sí la reforma trató de cubrir también ese aspecto. Veremos cómo lo ejecuta con las disposiciones generales que es para la creación del padrón, pero pues en teoría se estaría guiando con la Ley Federal de Protección de Datos. Entonces, un usuario de telefonía móvil que pues, en algún momento quiera rectificar su información, entonces sabes que ya no tengo ese domicilio, sabes que ya no vivo en Morelia, vivo en Monterrey, ahora quiero que se actualice en el padrón, va a tener que ir con su concesionario autorizado, pedir la rectificación de esos datos y él va a tener la obligación de actualizarlo en el padrón. También la reforma señala, por otro lado, que los usuarios van a poder consultar todas las líneas telefónicas, únicamente las que puedan demostrar que son de ellos, o sea, a través de medios legales. Eso también que pues, va a ser un derecho que vamos a tener todos de poder el día de mañana ir al padrón y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero saber cuántas líneas aparecen a mi nombre. Eso también va a ser un reto y una responsabilidad para nosotros el dar de baja todas las líneas que pues, extraviemos o robemos. O nos roben, perdón, ¿Qué pasó? o robemos a alguien más, o nos roben, y el poder tener siempre actualizada esa información, o sea, de todas maneras no se va, al final, como bien lo señalábamos, se va a presumir que hasta en tanto no se actualice la información en el padrón, Es tuya. sí, como un coche. En el coche tenemos la obligación de que si nos roban el coche tenemos que levantar la denuncia y tenemos que decir, oye, pues ese coche yo ya no sé de él. Podríamos sugerir que algo así está contemplando la ley que pase, porque pues es muy sabido que si te roban un teléfono, pues, normalmente se utilizan para pues algún acto delictivo, entonces ahí va a ser un reto muy muy importante y veremos cómo se va a manejar ya en la estructura de gobierno. O en el caso extremo, no, por ejemplo, me quiero salir del sistema, amigo. Me volví un ser ya iluminado y ya no quiero tener línea telefónica y me quiero poner que mis datos estén ahí, ¿no? ¿Quién me va a asegurar que ya se borraron, ¿no? Tendría que yo confiar pues en la concesionaria y en su momento en el INAI. En el padrón. No, que pues, ya le dieron delete y ya los borraron, ¿no? Sí. Esos son pues temas que nos vienen a filosofar, pero
complicado este tema, de lo que nos lleva a las expectativas que nos mencionamos, Caro. ¿Qué crees que pase con esta ley? ¿Que camine, no camine? Pues es que son muchos puntos que todavía es necesario afinar. En primer término, pues es muy importante esperar a ver qué señalan las disposiciones de carácter general, ¿no? Con los que se va a regir el padrón. Eso es muy importante. A lo mejor no podemos señalar al día de hoy si va a prosperar o no va a prosperar. La verdad tenemos muchos puntos negativos. Desde el punto de vista tecnológico, si las concesionarias o los autorizados van a tener la infraestructura para poder recabar tantos datos y estarlos estarlos mandando al padrón o reportando al padrón sin algún problema o con la seguridad de que lo hagan bien. Ese es el reto que las concesionarias van a tener. Y también, por otro lado, pues ver como toda la carga de responsabilidad que van a tener estas mismas empresas de telecomunicaciones para dar la cara frente al usuario de la línea. Entonces, es muy importante que a lo mejor esperemos un poquito a que las disposiciones de carácter general pues nos digan un poco más. Hasta lo que se maneja el día de hoy con respecto a la reforma, pues es muy concreto, es muy seguro el gobierno en señalar que pues, las obligaciones son para los concesionarios autorizados. Entonces incluso señalan multas en caso de que no actualicen la información, que no suban la información de las líneas, que no la reporten de manera completa, incluso que no le otorguen la seguridad al usuario de que las van a tratar de manera correcta. Eso tendrá también como reto de las empresas el que tengan que implementar cambios a sus contratos de líneas telefónicas, que tengan que cumplir temas de protección de información. También es muy importante. Entonces, al día de hoy, más que preocuparnos nosotros como usuarios, yo creo que están más preocupadas las concesionarias y los autorizados de cómo van a cumplir con estas nuevas disposiciones. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa. ¿Crees que tenga capacidad presupuestal el Estado mexicano para tener un padrón de ese tamaño? De ese tamaño estamos todavía caminando, pero sí es muy importante, y sobre todo por todo lo que ya se está gastando al día de hoy para la creación del padrón. También hay una fecha límite en el cual va a tener hasta 180 días a partir de que se publicó en el diario oficial esta reforma, para que el padrón empiece a funcionar. Entonces, al día de hoy ya el gobierno está gastando en eso, ya hay un presupuesto que también está reservado para eso y es algo que ya está caminando. El tema que ahorita, reitero, tienen las empresas, el reto que ahorita tienen es ver si ellos tienen también el presupuesto para invertir en todos los ajustes que van a tener que hacer de manera interna dentro de su organización para poder llevar a cabo. Sí, porque tienes que comprar que la cámara, para las huellas. Tecnología para poder recabar toda esa información. Entonces, que habría que esperar primero los lineamientos a ver qué dice qué tipo de tecnología, si claro. queda facultad o de la concesionaria o del autorizado decir, pues yo te voy a recabar, a mí me parece mejor recabarte nada más el iris, ¿no? Sí. Y y esa es la información que yo te voy a proporcionar, o si los lineamientos le van a decir tienes que recabar esto y esto. Exacto. Entonces en virtud de eso se va a saber qué tan fuerte va a ser el madrazo para las empresas, ¿no? Sí, entonces sí es un reto muy importante, sobre todo por la premura. Es algo que ya se había platicado, ya se había planteado una primera ocasión años anteriores con otro gobierno. Por el mismo tema del descontrol de la organización de datos y de que empezó a haber una mala utilización de toda esta información, pues que se echó para abajo. Veremos si a lo mejor con la transformación digital que vivimos el año pasado y que todavía estamos en eso, si a lo mejor ya tecnológicamente México esté preparado para poder responder de manera adecuada a una reforma de este tamaño. Correcto. Pues está de acuerdo amigo. ¿Alguna expectativa? ¿Qué crees que pase, que suceda con esta ley? Pues como dice Caro, ahorita está muy pronto. Las empresas tienen 2 años, de acuerdo
que ese es el reto más grande, Ujú. los que ya tienen su línea telefónica, porque pues los nuevos pues puede ir caminando por sí mismo, pero que le den esa carga de 2 años a las empresas cuando sabemos que la mayoría de la gente no lo va a hacer, o sea, por sí misma no lo va a hacer. La vez pasada, no sé si recuerdas, o sea, fue igual, o sea, es más, ya estaba, ¿sabes qué? Mañana vence el plazo para que si no te van a cancelar tu Y la línea. gente, Pues, o sea, dices, ¿cómo se va a cancelar? O sea, ¿cómo se va a detener una situación de esta magnitud del teléfono que ahorita es tan y útil? más ahorita. Y más ahorita. Entonces, la verdad es que no, si llegáramos a ese punto de aquí a 2 años en que no exista un mecanismo eficaz en el que la gente por sí misma acuda, es que yo lo veo pues medio complicado que te vayan a obligar pues en un determinado momento a que esto suceda. Pero si no pasa eso, vamos a llegar exactamente a lo mismo que pasó en 2009. O sea, va a llegar el momento en que digas, ¿sabes qué? Tenías hasta hoy para dar de alta tus datos, para entregar la información, si no te van a cancelar tu línea. Y la mayoría de la gente va a decir, me vale. No, y también es muy, muy importante que a lo mejor el número se pueda identificar cuántos robos de teléfonos hay en México diariamente. Entonces, y sobre todo lo rápido que es que te roben un teléfono y a los 5 minutos ya estén llamando a tus familiares o estén haciendo extorsiones o estén haciendo algún ilícito, un tercero. En ese momento también va a ser un reto el que se va a poder notificar inmediatamente, oye, ¿sabes qué? Me robaron el celular o qué es lo que va a pasar, o sea... Supongamos que estás solo y te lo roban. ¿Cómo lo reportas? Exactamente. Te tienes que esperar que venga un familiar o vayas a tu casa, ¿sabes qué? Me robaron. Y Es que en transcurso, principio pues hay que ver las estadísticas de Sí. qué sucede. O sea, el teléfono pues como quieres, Ujú. ya sé, pero ¿qué pasa con tu línea? O sea, ¿qué pasa con la mayoría de las personas que cuando le roban un teléfono con su chip, pierde el chip, etcétera? Ujú. ¿Qué pasa con qué cantidad de personas realmente van y dicen, ¿sabes qué? Pues yo deseo conservar mi línea, entonces pasó esto y hacen el trámite para recuperar su número. Pero ¿qué cantidad de personas no lo hacen? No O lo sea, hacen, simple y exacto. sencillamente, me robaron el teléfono, pues ni modo, déjame comprarme otro con un nuevo chip y se acabó. O sea, ¿qué cantidad porque eso va a ser representativo en esta situación, precisamente por lo que comentabas, ¿no? O sea, de cómo se va a estar moviendo toda esa información, la agilidad que Que va a necesitar y las la empresas. cantidad de información que va a quedar sin actualizarse, o sea, que va a estar ahí como pues nada más, ahí como un banco de información, pero que en la realidad no va a ser tan útil para el supuesto objetivo que tiene la ley. Al final la reforma, fuera de que queramos justificar o delimitarlo solamente para cuestiones de seguridad y contra la delincuencia, al final creo que sí es necesario que se tenga un poco más de control en cómo las líneas telefónicas se están moviendo tan rápido en el país. Creo que también eso ya se había puesto en la mesa años anteriores, que efectivamente los delincuentes, su modus operandi es tener 10 líneas diferentes y te deshaces de esa línea y vuelves a tener otras 10 líneas mañana. Entonces, sí existe una razón de ser, a lo mejor el por qué incentivar este tipo de reformas, pero también tenemos que pensar un poquito en cómo está la situación del país en este momento y sobre todo que hemos tenido muchas transformaciones del año pasado para acá. Las empresas, todos estamos moviéndonos aceleradamente y estamos tratando de cambiar de un día para otro. Esta reforma lo que estaría haciendo es acelerarnos todavía más para que seamos más tecnológicos todavía, pero a pesar de que estamos avanzando, pues hay una gran cantidad de la población que no tiene acceso tan solo a que a lo mejor puede ir el día de mañana a registrar su línea,
cuando saben que los teléfonos, los chips se venden en algún estado, en algún municipio, ya digámoslo, ¿cómo podría garantizarse la inclusión digital de todas las personas que viven, pues a lo mejor en pueblos muy lejanos, en